La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presenta, desde San José, Costa Rica, reuniones en vivo. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Que es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido de todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo.
damos la más cordial bienvenida a este momento de alabanza y de adoración. Queremos que usted se une y forma parte de lo que estamos a punto de hacer, que es exaltar a nuestro Señor. Esto no es un protocolo religioso, esto no es solo un cumplimiento con una fecha. Este es un momento para adorar al Señor, así que le invitamos a que se una a Él con nosotros, que busque el lugar más cómodo para que aproveche al máximo estos minutos de adoración. Hable con el Señor y dígale: Dios, te damos gracias, papá, porque podemos encontrar un momento para entrar delante de tu presencia, porque podemos encontrar un momento para adorarte, Señor, porque encontramos en ti, Señor, un refugio para todos los problemas. Dios, te damos gracias, Señor. Y hoy nos reunimos, Señor, como congregación, donde sea que estemos, cada uno en su hogar, cada uno en su aposento, nos reunimos en un solo corazón para adorarte, Señor, para pedirte, Señor, que tú te sientas exaltado, Dios. Hoy te adoramos a ti, Dios. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre
mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres lo único que anhelamos, Señor. Tú eres lo único que anhelamos, Señor, en nuestros corazones. Papá, solo te queremos a ti, Señor. En medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto que buscar, Señor, solo buscamos tu presencia, Señor. Solo buscamos confiar en ti, Señor. Solo confiamos poder entregarte todo, Señor, a ti y a tu presencia, Señor. Dime, Dios, dímelo, que te puedo dar que no tengas ya. Dime, Dios, dímelo,
queremos ofrecerte, Señor. Di lo que pidas, Señor, lo que pidas de nosotros, lo que pidas de tu iglesia. Aquí estamos, Señor, para entregarte todo lo que solicites. Hoy nos rendimos ante ti. Hoy nos rendimos a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me entrego a ti, Señor. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy me entrego a ti. Para que tomes todo de mí, me rindo a ti, Señor. Hoy me rindo a ti. Hoy rindo mis victorias. Hoy me rindo a ti. Rindo mis preocupaciones. Me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me inclino a ti. Hoy me humillo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. Hoy me inclino a ti. Que Dios pide de nosotros, sin importar lo que estemos pasando, sin importar lo que estemos viviendo, sin importar lo que hayamos hecho, si hay algo que Dios desea de nosotros, es que nos hagamos amigos de Él. Dios no quiere que seamos parte de una religión. A Dios no le interesa eso. Hay una frase que se escucha que dice que las religiones solo sirven para dividir. Y es cierto, porque Dios no quiere una religión. Dios solo quiere ser cercano a nosotros. Y si usted esta noche siente que no tiene esa cercanía con Dios, puede hacerlo con una sola oración. Puede acercarse a Dios con una oración. Si no lo ha hecho, hágalo ahora. Cierre sus ojos y repita esta oración después de mí. Dígale: Dios, hoy te entrego mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Hoy reconozco a Jesús como mi único Salvador. Jesús, esta noche te recibo en mi corazón como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, queremos conocer más de usted. Le invitamos a que nos envíe un mensaje, a que busque una Biblia, a que aprenda más. Esto no solo queda con esta noche. Le invitamos a que se eduque en la palabra del Señor. Y le invitamos también a que siga disfrutando de la palabra que vamos a recibir en este momento. Muchas bendiciones. Gracias, Kevin, y a los muchachos del grupo, de la banda. Gracias, Dios los bendiga. Estamos nuevamente compartiendo con ustedes una nueva reunión virtual, y así es que le damos muchas gracias a Dios por eso, porque es una bendición para nosotros compartir con ustedes en esta noche de jueves. Y bueno, gracias a Dios por todo lo que Dios hace.
Y el tiempo en que estamos también debemos de dar gracias a Dios a pesar de las pruebas, las luchas, a pesar de todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas, porque todo es un plan de Dios. Dice la palabra de Dios que para los justos todo lo que sucede, todo ayuda bien, todo lo que pasa, todo lo que nos sucede, todas las problemas, bueno, llamados problemas, pero sabemos que esos llamados problemas son nuevas oportunidades para que nosotros aprendamos más de la vida y del Señor también, como cristianos, como creyentes en Jesucristo. Y a Él damos la gloria y la honra. Bueno, todos estamos pasando por un momento difícil, decimos, con esta pandemia, pero alguien decía por allí, bendita pandemia, porque nos ayuda también a reflexionar mucho de todo lo que Dios nos da y de los trabajos que Dios nos da, de las fuerzas que Dios nos da, de la salud que Dios nos da, y eso para nosotros es algo especial, porque es necesaria la prueba, la palabra de Dios lo dice, es necesario que nosotros suframos de vez en cuando, y la vida es así, pero con el Señor es diferente, porque sabemos que todo tiene un propósito, todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Bueno, yo quería hablar hoy de la iglesia primitiva, dicen algunos, pero la iglesia de los hechos, del libro de los hechos, porque todos pensamos, y bueno, se nos dice del avivamiento, se nos habla mucho de todas las cosas lindas que Dios estaba haciendo en ese momento. Se dice que, bueno, todos, ahorita vamos a leer, pero algunos vendían sus cosas, las compartían con otros, y era una comunidad en la cual todo lo tenían en común, dice Hechos. Pero déjeme decirle algo, que esta iglesia de los Hechos era una iglesia que estaba pasando por un momento difícil, no era un momento fácil. Había dificultades en Jerusalén y dificultades también en todo en esa área de la tierra, y era un momento difícil y bueno, humanamente difícil, ¿verdad? Había mucha pobreza, mucha gente que quería aprovecharse de otros, porque estaban pasando tiempos económicamente fuertes. Y eso estaba pensando en esto hoy, porque también nosotros estamos pasando por momentos difíciles ahorita, y me traía a la memoria eso, de la iglesia de los Hechos, y que esta iglesia, bueno, era difícil para ellos el tiempo en que estaban pasando, pero Dios se glorifica cuando a veces hay momentos difíciles, y ahí es cuando Dios más se mueve, cuando Dios más se glorifica en nuestras vidas. Pedro dice que, bueno, predicaba, hacía milagros, se nos dice, y bueno, pero cuando hay persecución o tiempos difíciles, la gente busca de Dios, y ahí es cuando nosotros realmente recurrimos a Él, ¿verdad? Y entonces se nos presenta una oportunidad especial para nosotros recurrir a la única persona que tenemos, y que es Cristo, que usted y yo estamos agarrados de la mano de Él. Yo sé que así es. Por eso hoy estamos aquí, solamente por la misericordia de Dios. Bueno, quiero leer en Hechos 2, versículo 38. Dice que, bueno, Pedro está predicando, había un gran avivamiento. Dice que Pedro les dijo en la predicación, durante la predicación dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era algo así, algo muy tremendo lo que estaba pasando. Se estaba predicando la palabra, y la gente de una vez quería ser bautizada. Había un gran avivamiento, como nosotros diríamos hoy. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, gracias a Dios porque Él nos ha llamado a nosotros, a usted y a mí, y hoy estamos glorificando al Señor por eso, por la misericordia de Él, por habernos llamado. Déjeme decirle que la predicación en este momento en la iglesia de Hechos era una predicación, diríamos que sin condimentos, una predicación cruda, una predicación sencilla, una predicación como tiene que ser, diremos, porque tiene que ser, el evangelio tiene que ser sencillo para que la gente conozca a un Dios verdadero. A veces hay personas que quieren ponerle muchas cositas, muchos condimentos, muchas cosas que llamen la atención. Y a veces hacemos actividades, y las hemos hecho también nosotros, las hacemos con el propósito, ¿cierto? Y buen propósito, queremos, o buenas intenciones, mejor dicho, de que Dios a nosotros, que Dios mande gente a la iglesia y que venga mucha gente a Él. Y esa es la intención buena que tenemos, pero muchas veces nosotros a veces sobrepasamos tal vez estas actividades y nos llenamos con muchas cosas, y ahí es cuando confundimos tal vez el propósito de la iglesia que nosotros pues que el Señor, perdón, tiene para nosotros, el propósito de que Él traiga las almas. Y el propósito de Dios es que el evangelio sea predicado de una forma sencilla, de una forma sin condimentos, como dije ahora. Y Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros no le pongamos ninguna cosa de hombres a lo que es el evangelio. Sigue diciendo en Hechos, dice, así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense ustedes qué avivamiento había. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y qué lindo esto, dice que perseveraban en la predicación del evangelio. Es algo muy importante, perseverancia. Hoy en día el evangelio se ha vuelto un poco light, ¿verdad? Y mucha gente no persevera porque el evangelio se predica o se le ponen otras cosas y no se predica el evangelio realmente, lo que es el evangelio, sino también se hace propaganda a otras cosas, ¿verdad? A otras actividades como parte del evangelio, pero realmente el evangelio tiene que ser predicado sencillamente. Pero dice que perseveraban en la doctrina, o sea, aprendían de la palabra de Dios, estudiaban la palabra de Dios, que es muy importante. La palabra de Dios es como el agua. Para nosotros es la vida, es lo que nos lleva a vivir una vida de fe, nos aumenta la fe, nos aumenta la fortaleza, nos agarrarnos de Dios, y eso es muy importante. Dice que también perseveraban en la comunión, ellos tenían comunión unos con otros, y eso me gusta, la comunión, importante. La iglesia, el Señor la formó para que también los hermanos, la gente que viene a las iglesias también tenga comunión. Es muy importante estar unidos. Por eso es que nosotros siempre tratamos de que las reuniones se hagan presenciales, porque no es lo mismo estar como nosotros en este momento, que nos estamos comunicando de esta forma virtualmente, sino que necesitamos la comunión presencial, estar a la par suya, a la par de todos los hermanos, convivir, saludarnos. También dice que compartían el pan también. Y también se nos habla de que en las oraciones también perseveran en lo espiritual. Es algo fundamental, perseverancia en la parte espiritual, en la parte también que la oración nos fortalece. La oración es una arma importante para nosotros
como cristianos. Entonces, vean cómo vivían una vida integral, ¿verdad? Un cristianismo integral, llamaría yo, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos con los hermanos, que nos crezcamos y perseveremos en la doctrina, perseveremos en lo espiritual, en todo aspecto. Y me gusta mucho esa iglesia de los Hechos, y la vemos hoy en día como una iglesia sin nada, sin ningún bueno, como diríamos, como dije ahora, sin condimentos, sin nada, ¿verdad? Una iglesia tal y como es sencilla, y que se predicaba un evangelio sencillo, directo, y la gente dice que, bueno, venían al Señor. Sigue diciendo en el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, lo tomaba muy en serio. Realmente cuando dice temor es que tomaban las cosas muy en serio. Y es que el Señor es para agarrarlo en serio. A veces viene gente y tal vez acepta al Señor, pero tal vez viene por otras cosas, no las toma en serio. Pero Dios lo que quiere es que nosotros tomemos las cosas en serio para que crezcamos en Él. Cuando nosotros tomamos algo en serio, pues vamos a perseverar y vamos a crecer. Siempre cuando queremos aprender algo, cuando queremos aprender a tocar guitarra o a manejar o a qué sé yo, a lo que sea, tenemos que meternos de cabeza. Tenemos que agarrarlo en serio, muy, muy en serio. Si queremos realmente aprender cualquier cosa. Así es el Evangelio también. Por eso es que se insta a la gente a perseverar, a meterse con Dios y a buscarle de corazón. Y es muy importante. Dice entonces que sobrevino temor a toda persona. Y eso nos habla de que tomaban esto muy en serio realmente, se la tomaban muy en serio. Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y déjeme decirle otra cosa, que bueno, había mucha necesidad. Por eso es que todo lo tenían en común, había necesidad, entonces compartían. Como hoy en día también hemos visto como nos han regalado comida, también nosotros hemos regalado comida, compartimos, porque cuando hay necesidad, esa misma necesidad nos lleva a nosotros a compartir, nos lleva a ser personas que, bueno, sintamos amor por los demás, sintamos lo mismo que los demás están sintiendo por nosotros, y eso se llama empatía, tener empatía por los demás. Así es que esta iglesia de Hechos en ese momento sentía esa necesidad, porque todos de alguna forma se necesitaban entre sí, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos necesitemos entre nosotros. Bueno, cuando hay necesidad, cuando hay necesidad, pasan estas cosas lindas, que nosotros nos sentimos empáticos con los demás. Así es que el amor del Señor fluye más aún así. Pero cuando carecemos de esta necesidad, muchas veces económica, entonces, bueno, la iglesia comienza a inventar actividades sociales, por decirlo de alguna forma, como la iglesia de la Odisea. No sé si recuerdan la iglesia de la Odisea, pero era una iglesia que en Apocalipsis se nos habla que era una iglesia que tenía muchos bienes materiales, tenía mucha riqueza. Entonces era una iglesia que no necesitaba. Y en Apocalipsis 3:17 se nos describe esa iglesia de la Odisea, que muchos teólogos, mucha gente estudiosa de la palabra nos compara a esa iglesia de la Odisea con la iglesia actual, la iglesia moderna, que es una iglesia muchas veces que tiene sus
tiene todos sus bienes materiales, y por la gracia de Dios, Dios le ha enriquecido, pero muchas veces cuando viene esta riqueza tendemos a olvidarnos de lo que son las otras cosas importantes, y lo que la iglesia de los Hechos sí le ponía importancia, y era compartir, era a crecer en el Señor, era a amarse unos a otros, era a la unidad, era a sentir empatía, como decíamos ahora. Y quiero leer en Apocalipsis 3 lo que dice Juan acerca de la iglesia de la Odisea, esta iglesia que tenía muchas riquezas. Y vean lo que le dice el Señor, le dice Jesús, le dice a la iglesia, le decía, tú dices, en el versículo 17, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y bueno, eso suena fanfarrón, ¿verdad? Suena muy arrogante, pero sí, esta iglesia aparentemente tenía todo, lo material. Pero dice, sigue siendo Jesús, dice a través de Juan, dice, pero dice, no sabes que tú eres, dice, una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Vean lo duro que le dice, estas palabras duras que le dice. Eres pobre, ciego, desnudo, desventurado, miserable. Y a pesar de las riquezas materiales que tenía, pero esa pobreza que tenía, esa ceguera, no era una ceguera física, sino era una ceguera espiritual. Esa pobreza era una pobreza espiritual. Esa desnudez era una desnudez espiritual. Y dice el versículo 18, por tanto, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y el oro refinado en fuego es un oro puro, es un oro, el oro más puro que hay es ese oro refinado en fuego. Es un oro que carece de aleaciones de cualquier metal, es un oro puro. El oro más puro que hay es oro refinado en fuego. Dice, para que seas rico, dice, y también vestiduras blancas para vestirte, que representa la santidad, por supuesto, dice, y que dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y además dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque esta iglesia tenía una ceguera espiritual, como algunas iglesias que tienen una ceguera espiritual, como muchas veces muchos de nosotros también carecemos de esta visión espiritual que Dios nos quiere dar. Y era una ceguera espiritual, lo que Dios hablaba acá, no era una ceguera física. Y bueno, una iglesia muy cómoda puede llegar a convertirse en una iglesia ciega, sin un rumbo espiritual, sin un norte espiritual. Y oramos para que Dios nos dé a cada uno de nosotros con toda humildad, lo pedimos a Dios, es una oración de todos los días, que nos dé un norte espiritual, que nos dé una vista, que nos lave con este colirio espiritual de Él, que solo Dios lo da. Yo hace tiempo, hace muchos años, una vez que fuimos a Estados Unidos, me maravillaba porque la mayoría de las iglesias allá, y estábamos en una iglesia de gente, una iglesia anglo, una iglesia gringa, si queremos, y una iglesia en donde tienen de todo, hay dinero, por eso no hay ningún problema, todo lo tienen. Pero lo que nos llamó mucho la atención era que no puedo decir que la mayoría de la gente, pero sí veíamos a mucha gente que lo que llegaban era a que vieran o a presumir de sus carros nuevos que tenían en el parqueo, y se ponían a hablar de otras cosas triviales. También notábamos que había muchas actividades que no eran propiamente actividades cristianas, por decirlo así, porque
hacían como actividades, qué sé yo, sociales, demasiadas actividades sociales, llenaban la agenda, por decirlo de alguna forma, de actividades que no hablaban mucho de Jesús, no hablaban mucho de la doctrina, no hablaban mucho de buscar de Dios, no hablaban de nada de eso, sino que eran puramente actividades solamente como para llenar y llenar, ¿verdad? Como cuando vemos iglesias que hacen conciertos y conciertos y conciertos o actividades de ese tipo, ¿verdad? Y no estamos juzgando, pero lo que queremos aquí, el punto que estamos tocando es que muchas veces cuando estamos bien económicamente, muchas veces nos alejamos del Señor, nos alejamos de las cosas espirituales, porque como dice la palabra, la carne siempre está enferma y siempre va a buscar lo carnal, la parte que le gusta, lo que nos gusta a nosotros, y el espíritu dice que, bueno, siempre hay que hacer la fuerza para buscar de Dios, siempre hay que sobreponerse a todo esto, la carne, ¿verdad? Entonces buscar de Dios de alguna forma, y que si hacemos alguna actividad, alguna cosa, pues sea con el propósito de alcanzar a las almas, a los jóvenes para Cristo, que tienen tanta necesidad en este momento. Pero volviendo a la iglesia de los Hechos, que es algo completamente diferente a esta iglesia de la Odisea, porque esta iglesia tenía mucho dinero, tenía mucho poder económico, pero la iglesia de los Hechos era completamente lo contrario. Había mucha necesidad económica, pero tenían la otra parte importante. Tenían la parte espiritual, tenían la parte de la convivencia, la parte de lo que Dios siempre ha querido para la iglesia de Él. Que nosotros seamos, como dice Jesús, lo dijo una vez, que sean uno, como yo soy uno en ti, como dijo Jesús. Esa es la oración, hemos dicho que no ha sido contestada, porque cómo nos ha costado esto de la unidad dentro de la iglesia, dentro de todas las iglesias, la iglesia en general, la unidad como cristianos, como iglesia. En el versículo 46 de Hechos, seguimos viendo lo que es la iglesia de Hechos, lo que ellos hacían. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es algo especial, sencillez de corazón. Eso me trae mucho a memoria los grupos familiares que hacemos, y sucede eso, sucede algo bonito. Bueno, en ese tiempo de Hechos no había templos, no había ni siquiera, ni por la mente nadie les pasaba a hacer un templo para una iglesia. Así es que se reunían en casas, no es que lo hacían así a propósito, sino que tenían que reunirse en una casa, en algún lugar donde cupieran 50 personas, 100 personas, no sé, no eran tan grandes las iglesias, pero se daba un ambiente muy bonito donde comían, donde ellos compartían la palabra, compartían también todo lo que había sucedido durante el día, durante la semana. Y entonces era una situación muy, muy bonita. Y bueno, tenemos que aprender, creo, mucho de esta iglesia, una iglesia humilde, pero una iglesia gozosa, una iglesia sana, una iglesia sencilla. Y perseveraban juntos, comían juntos, estaban unánimes. Dice, compartían con alegría y sencillez de corazón. En el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor, dice, con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, teniendo favor con todo el pueblo, se preocupaban de cada uno, se preocupaban de lo que le sucedía. Si aquel llegaba mojado, pues me imagino que todos le ayudaban ahí para secarlo, porque se había mojado con la lluvia, o le prestaban un paraguas. Bueno,
todos tenían que ver con todos, todas las preocupaciones de todos eran de todos, pertenecían a todos. Pero dice al final que Dios añadía cada día a la iglesia a los que debían o habían de ser salvos. Y esto es el verdadero propósito de la iglesia. Ese es el verdadero propósito de la iglesia. Esto es lo que muchas veces nosotros como iglesia nos hemos olvidado. Muchas veces nos quedamos mucho haciendo algunas otras cosas y nos hemos olvidado nosotros del propósito fundamental por el cual Dios ha fundado a su iglesia, y es de atraer a otros para Cristo, atraer a las almas. Y el Espíritu Santo es el que lo va a hacer definitivamente. Pero si nosotros estamos haciendo iglesia sanamente y haciendo iglesia conforme a ese propósito, que es captar almas para el reino de los cielos. Bueno, las circunstancias difíciles son oportunidades para que Dios nos una como iglesia. Así es que, como dije ahora, bendita pandemia también, porque esto nos ha ayudado, nos ha enseñado muchísimo. Hemos explorado, muchas situaciones de nosotros. Nos hemos hecho muchas preguntas acerca de qué es la iglesia, de cuál es su propósito y de qué es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. Y déjeme decirle que Dios quiere que nos reunamos, Dios quiere que estemos juntos, que nos congreguemos, no solo virtualmente, sino también todos juntos, ¿verdad? En el templo que Dios nos ha dado. Y bueno, pero esta pandemia también nos ha hecho poner los pies sobre la tierra. Yo creo que si hay una de las formas de cuál describir cuál es uno de los resultados positivos de esta pandemia, es ese: poner los pies sobre la tierra. Y como iglesia, más que todo, porque muchas veces se nos olvida dentro de las rutinas y de todo qué es lo que estamos haciendo para el Señor. Pero el Señor a la iglesia de la Odisea le habló muy fuerte también, porque esta iglesia estaba perdiendo su norte, su rumbo como iglesia. Y vean lo que dice en Apocalipsis 3:21, y los trata muy fuerte. Dice: al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Después de regañarlos, después de decirles que se laven con colirio los ojos, dice: al que venciere. Y eso es también para nosotros hoy en día. Y al que venciere, nos dice el Señor, le daré conmigo que se siente en mi trono, así como dice: yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y esto nos habla de seguir el ejemplo de Jesús. Él ya venció. Así es que nosotros tenemos que ir tras de sus pasos, seguir creyéndole a Él y saber que Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene el control y Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros como iglesia. Y al final termina diciendo Apocalipsis 3:21, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo diría hoy, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia Rosa de Sarón, a nosotros, a cada uno de nosotros, a usted y a mí, lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Dios quiere que cambiemos completamente nuestra mente, nuestra actitud, y Dios lo que quiere es renovarnos. Eso es lo que Dios quiere, porque el Señor es un Señor dinámico, es un Dios que va cambiando conforme a los tiempos pasan. Él va adaptando, y el Evangelio no va a cambiar, pero lo que cambia sí son las formas de trabajar y el amor por lo que es buscar las almas perdidas, y la forma de cómo hacer a iglesias. Y el amor de Dios nunca va a cambiar, eso sí se va a mantener siempre. Y yo quiero que esta palabra, Dios añada bendición a esta palabra, porque hoy cuando estaba leyendo, el Señor
pues realmente le habla a uno al corazón y le dice, bueno, no seamos como la iglesia de la Odisea, olvidándonos de Dios. Y si el Señor nos manda riquezas económicas, gloria a Dios por eso, y eso es bienvenido porque son bendiciones de Dios, pero no poner los ojos en lo material, sino poner los ojos en lo más importante, poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Amén. Así es que yo quiero orar antes de cantar y después de esta palabra tan linda del Señor. Señor, te pido, Padre, que guardes, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor. Oro por todos aquellos, Señor, que han pasado o que están pasando, Señor, alguna situación difícil, Señor, pero sabemos, Señor, que tú tienes un propósito con todo eso, Señor, y es también para recordarnos, Señor, que solo tú, Señor, eres la persona importante, Señor, que debemos de rendirte, Señor, a adoración, alabanza y también confiar en ti, Señor, y no solo confiar en ti, sino Señor, estar agarrados de tu mano, Señor. Y Señor, gracias, Dios, porque tú, Señor, nos tienes, Señor, hasta hoy, Señor, nos has ayudado, Padre, y te doy gracias, Padre, por cada familia, cada persona, Señor, de la Rosa de Sarón, Señor, de esta congregación, Señor, que te busca, Señor, siempre a ti, Señor, con humildad, Señor, y con sencillez de corazón, Padre, y que sabemos, Señor, que en la sencillez, Señor, tú estás ahí, Señor, con nosotros, Padre. Te damos gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, yo les doy las gracias por unirse a nosotros en esta transmisión y yo quiero que cantemos ahora con Kevin, con los muchachos. Así es, gloria a Dios, somos parte de esta iglesia, somos parte de la iglesia que Dios nos permitió. Y bueno, le invitamos a usted a que siga siendo parte de nosotros. Recordarle siempre que este domingo vamos a tener culto, así que lo vamos a estar esperando aquí. Mientras tanto, disfrute alabando al Señor. Así que dispóngase a entregarle al Señor su corazón a través de esta alabanza. Hecho bien, te quiero escuchar decir, buen siervo fiel. Te quiero escuchar decir, preparé un lugar para ti. Deja que el mundo y sus riquezas se pierdan. Jesús, mi recompensa eres, oí tu voz aquel día, es por lo que vivo yo. Jesús, mi recompensa eres, ver tu rostro aquel día, es por lo que vivo yo. Quiero escuchar decir, lo has hecho bien. Te quiero escuchar decir, buen siervo fiel. Te quiero escuchar decir, preparé un lugar para ti. Deja que el mundo y sus riquezas se pierdan. Jesús, mi recompensa eres, oír tu voz aquel día,
lo que vivo yo. Jesús, es por lo que vivo yo. Muchas bendiciones a todos. La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presentó Reuniones en Vivo. Muchas gracias por habernos acompañado.